3, 2, 1, ahí va. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast Rompiendo Mentes. Estamos muy contentos el día de hoy, Luis y yo, porque nos va a acompañar Mateus Bolsum-Rusarín, quien es co-host del podcast Rosarín Bros, fundador de Mindshop, y sobre todo igual le tenemos mucho respeto porque es nuestro profesor y fue nuestro profesor en el primer curso de la historia de la filosofía en Mindshop. Pero, ¿cómo te encuentras, Mateus? Cuéntanos. Hola, Emiliano, Luis, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Aquí, estaba echando un segundo desayuno que ya tenía un poquito más de hambre, pero todo bien, todo en orden. Saludo, Pati, ahí pasó nada más para Bruno, mi perrito, aquí nuestro perrito, entonces ya se lo llevó. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, Mateus. Pues muy bien nosotros. Igual estamos aquí. Gracias por la invitación, en verdad. Y por la invitación, por aceptar la invitación. Y y bueno, para quien no te conoce, no sé si nos pudieras contar quién es Mateus. Claro. Pues sin quitar mucho tiempo, yo creo que no es tan importante lo que he hecho. Creo que hay personas que han hecho mucho más que yo, pero pues yo he hecho un esfuerzo de construir con mi vida y con mi trabajo pues algo relevante para el mundo, ¿no? Estudié ingeniería industrial de carrera, fue mi primera carrera, pero después de trabajar un cierto tiempo dentro de la industria, dentro del mundo corporativo, que fueron que habrán sido unos 6, 7 años, porque empecé a trabajar muy joven, ¿no? Desde que estaba estudiando ya había hice 4 prácticas profesionales en diferentes empresas, ya me gradué con 2 años de experiencia, 6 meses en cada una, y luego estuve en una empresa como unos 2 años más y en otra como 3 años y medio más, pero acabé entonces por ahí, ¿no? Por ahí fue lo que tuve del mundo corporativo, y para mí fue suficiente porque en realidad me di cuenta que pues mis pasiones y mis intereses y la forma en la que quería usar mi tiempo estaban en otro lugar. Entonces acabé sacrificando mucho, ¿no? Sacrifiqué el trabajo que tenía ahí, estuve ahorrando un tiempo, estuve desempleado un buen tiempo y acabé metiéndome a estudiar otra vez una carrera. Esta vez fue de filosofía. Estudié 1 año de carrera de filosofía y literatura europea. Después de ese año apliqué a una maestría de filosofía y me aceptaron. Entonces nunca terminé la segunda carrera, pero la maestría sí la terminé y me fue bien. Obtuve un second upper class, que es prácticamente pues la mejor calificación. Fue en Inglaterra donde llevé la carrera y la maestría, el año de carrera y la maestría, y obtuve una buena calificación. Es que first class en Inglaterra es prácticamente arriba de 93. Yo obtuve second upper class, que es casi arriba de 88, digamos. Estoy muy orgulloso de esto. Sé que no es lo más importante, las calificaciones no es lo más importante, no me malinterpreten, pero creo que es un reflejo de algo que alguien hizo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Me fue así y luego, lamentablemente, no pude empezar a trabajar con filosofía inmediatamente porque pues regresé a México, y ustedes saben que en México la percepción del filósofo, el trabajo para el filósofo, el lugar, el espacio para el filósofo es mínimo. Creo que por algo hice Mindshop, en el sentido de que me di cuenta que faltaba un entendimiento de qué significa verdaderamente filosofía, no solo en México, en América Latina. Y bueno, vale la pena mencionar que yo soy brasileño, ¿no? Yo nací en Brasil. Me vine a México cuando tenía 5 años, cuando mis papás se divorciaron. Mi mamá se casó otra vez con un brasileño que su trabajo nos trajo a Monterrey. Entonces nos vinimos, pero me considero, no sé qué me considero, sin duda más mexicano que brasileño, eso sí, pero pues más que nada pues, internacional. No, para mí en realidad las nacionalidades no significan mucho, así como los acentos, ¿no? Como las personas que tienen un acento del norte o del sur o del centro, no significa mucho, simplemente es la forma en la que hablan y representa su forma de ser, ¿no? Pero ahí lo tienen. Empecé Mindshop, que ustedes bien conocen, estudiaron ahí, y es una sociedad de conocimiento en donde damos clases de diferentes materias: filosofía, matemáticas, historia, ciencia, ¿verdad? Y es educación continua. Tenemos gente de todas las edades y ahí llevamos 1 año construyendo y seguimos. Tengo un plan ahí de 5 años por lo menos de lo que sé que quiero hacer.
pero sé que voy a continuar con otras cosas para adelante. Así es. Qué bien, entonces, gracias por eso, ¿no? Se agradece también lo de Mindshop, que bueno que lo hayas hecho. Gracias. No, de verdad, muchas gracias. Nos dijiste que estudiaste ingeniería, ¿no? Entonces, ahora, después de haber estudiado la maestría y un año de carrera de filosofía, ¿cómo concilias la filosofía con la ingeniería? O sea, ¿cómo las compaginas? Bien. Bueno, claro que cuando me preguntaron quién soy, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Claro que soy mucho más que mi trabajo, ¿verdad? O sea, yo creo que los humanos tenemos una tendencia hoy en día de responder solamente con a qué nos dedicamos, qué hacemos, ¿no? Pero pienso que eso es una gran falla, entonces déjame corregir un poquito el principio. Entonces, pues a mí me gusta un poco de todo, me gusta la jardinería, me gusta la música electrónica, me gusta conocer gente nueva, ideas nuevas. Yo creo que soy muy cotorro, creo que todos saben eso, me gusta platicar mucho. Entonces, pues aquí acabé con el podcast con mi hermano y en todo esto. Entonces, digo, hago mucho más que solo filosofía, y pienso que ahí es una cosa que hay que hablar un poco de todo, ¿no? De todo lo que hacen las personas. Pero, viéndome tu pregunta, ¿no? Yo solo hice una adendum ahí a la primera. La conexión de ingeniería y filosofía. Aparentemente, para la mayoría de las personas de este lado del mundo, por lo menos, no existe una conexión. Las personas no tienen un entendimiento, piensan que son opuestos, piensan que están desconectadas, pero podemos hablar de cómo son diferentes, pero podemos hablar de cuáles son las similitudes de estas dos disciplinas. La ingeniería tiene un ámbito más práctico, más directo, y que busca más lo eficiente de resolver problemas, ¿no? Son una técnica de resolución de problemas prácticos, ingenieriles, en el sentido de pues está la ingeniería mecánica, ingeniería química, pero a fin de cuentas son técnicas usando matemáticas, física, ciencias, para ir resolviendo problemas de una manera rápida. La filosofía, por otro lado, aunque hace muchas otras cosas, una de las capacidades de la filosofía también es resolver problemas, pero son otro tipo de problemas, son problemas humanos. Y hay muchas personas que podrían decir, pero no tiene nada que ver. La conexión de la filosofía y la ingeniería es en sí lo que usan para resolver problemas, que es la lógica formal. Tanto la ingeniería como la filosofía están estructuradas sobre una base muy sólida que se podría argumentar que solamente por esa base existe todavía la filosofía. Si la filosofía no tuviera lógica, se habría desaparecido hace mucho tiempo. Claro, cuando se hace un escrito filosófico que no tiene una base lógica, pienso que invariablemente se acaba desapareciendo de la humanidad, porque no pasa la prueba del tiempo. ¿Por qué, les pregunto, seguimos estudiando a los griegos? ¿Por qué sigue siendo relevante Aristóteles, Platón, Sócrates, hasta sin escribir? Porque ellos fueron, pero también los de antes, los presocráticos, ¿no? Tales de Mileto, Heráclito, Parménides, Anaxímenes, todos ellos, Demócrito, los estudiamos porque ellos empezaron con el estudio de lo que llamaban el logos. El logos viene siendo, una de las definiciones de logos sería pues buscar las mejores explicaciones racionales. Y de ahí, de la mano con las matemáticas, brota la lógica, el concepto de la lógica. Claro que la lógica está en muchos estudios serios. Se podría argumentar que en todos los estudios serios tienen una estructura lógica. Entonces, haciendo un cierre ya para esta respuesta, pienso que la lógica es la espina vertebral de la ingeniería y es la espina vertebral de la filosofía. ¿Verdad? Se hacen argumentos, ¿no? Premisas, conclusiones, y se van construyendo argumentos. Súper bien, Mateus. No, y justamente también te queríamos preguntar, ¿cómo crees que es percibida la filosofía fuera del ámbito académico, no? Porque muchos, como mencionabas, ¿no? Tenemos este estigma de que tanto como para la ingeniería es lo práctico, pero para la filosofía es tal vez lo humano, ¿no? Las preguntas, quedarnos en eso, ¿no? Pero ¿cómo fue, pues sí, tu perspectiva al después de estudiar la maestría? ¿Qué cambios tuviste en tu vida al usar la lógica en el día a día, etcétera? Bien. Yo no solo la lógica, yo pienso, y no estoy solo en esto, que todos los humanos hacen algún tipo de lógica, ¿no? De hecho, no solo los humanos, los animales también hacen lógica. Hay hasta estudios, de hecho estoy muy interesado en eso ahora, que se llama la cognición de las plantas, en donde las plantas presentan
también el concepto de la lógica. Entonces, ¿qué es la lógica? Si está más allá de los humanos, más allá de los mismos animales, está en la estructura del mundo, ¿no? Tomar una decisión, ¿por qué A en vez de B? ¿Por qué B en vez de A? Justificar las cosas, eso es algo que está. Entonces, el concepto de la filosofía fuera de la academia, es decir, para los que no estudian filosofía como tal, que es la gran mayoría de los humanos, ¿verdad? Lamentablemente, es algo muy lejano a lo que es verdaderamente la filosofía. Y en especial, algunas tradiciones del mundo, algunos, pues ahora sí, naciones, países, acabaron teniendo mejores entendimientos de la filosofía. Y no me malinterpreten, también es por suerte, fue por suerte histórica, ¿no? Porque en Francia, en Inglaterra, en Japón, en Alemania, en Italia, en España, se lograron estudiar bien los conceptos filosóficos. La otra pregunta sería, ¿por qué en Grecia? Pero ahí es una pregunta más difícil de responder. Pero si vemos todos estos países europeos, y también en Asia, no me interpreten, en China, en Japón, en diferentes lugares, pero también más adelante, pues ahora en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, ¿verdad? Nueva Zelanda, existe la capacidad de tener buenos departamentos de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, y aquí es donde hay gente que piensa las dos, parece ser que la filosofía es algo de la élite, ¿no? Porque se necesita tiempo para estudiar filosofía, ¿no? Cuando uno ya tiene comida, seguridad, como lo decían los griegos, ¿no? Ataraxia y aponía, que libertad de la ataraxia y la aponía. La aponía es dolor físico y la ataraxia es dolor mental. Cuando el humano se libra de estas dos cadenas, pues puede hacer otras cosas, puede hacer arte, puede estudiar filosofía, etc. Y en los países con más, pues, poder económico, estabilidad de salud, de seguridad, ¿verdad? Pues tenían ahí un poco de tiempo de sobre, pueden estudiar un poco más. Y antes de explicar esto, comenté que hay gente que piensa diferente, ¿no? Yo soy uno de los que piensa que la filosofía no es algo estrictamente de la élite. ¿Por qué? Porque para vivir hay que decidir. Hay que tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones hay que saber, hay que conocer. Entonces, para decidir hay que tener una ética. Para saber, para conocer hay que tener una epistemología. Una epistemología es una teoría de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo aprendes? Entonces, para vivir hay que entender la realidad. O sea, hay que tener una metafísica. Hay que saber cuáles son las estructuras de la realidad. ¿Qué es realidad en el mundo, no? Entonces, y para sobrevivir hay que tener una lógica. Uno que no tiene lógica, que no sabe tomar decisiones con buenas razones, acaba metiéndose en problemas personales, problemas de trabajo, problemas sociales, problemas psicológicos. Entonces, hay una serie de problemas que los humanos acaban cayendo si no tienen una buena estructura lógica. Y estética, el estudio de la estética es la filosofía del arte. El arte es algo esencial para los humanos. El humano que no sabe qué es arte, qué significa arte, o que hace un poquito de arte, no me refiero a nivel de excelencia, ¿verdad? No tenemos que ser Picasso, pero una expresión chica, sin fines monetarios, eso es algo muy humano también. Entonces, pienso que invariablemente las personas pues, necesitan o tienen una filosofía. El problema es que, como nadie lo estudia seriamente, las personas acaban con una amalgama, con una reconstrucción de ideas. Y esto que les acabo de decir no es una idea mía, eso es una idea de los filósofos como tal, ¿no? De los filósofos que acabaron quitando la filosofía y abriéndola más a las personas. Entonces, volviendo a tu pregunta, Emiliano, cuando dices cuál es la percepción de las personas de qué es filosofía fuera de la academia, pues tristemente es una visión muy sesgada, es una versión muy chica de lo que es. Porque también, en parte, todo esto, pues primero es difícil. Ustedes que ya estudiaron un poco de filosofía saben que es difícil y los humanos tenemos una tendencia a irnos por lo más fácil. Eso es la primera. Segundo, la forma en la que la economía está estructurada en el mundo no empuja a las personas a que estudien, ¿verdad? Filosofía. Entonces ahí está. Pero oigan, pues
Cuenten ustedes, platiquen ustedes qué piensan sobre esto. No quiero solamente yo estar ahí. Yo tengo muchas razones que darles, pero platiquen ustedes, ¿no? No, sí, eso que dices me parece interesante porque justo estaba leyendo un artículo donde decía que todos tienen una filosofía de vida. O sea, a fin de cuentas es lo que nos dices, ¿no? Necesitamos de lógica, de la metafísica, de entender ciertos conceptos y pues quieras o no tenemos un tipo de filosofía de vida, ¿no? Entonces, en especial sobre la lógica formal la lógica en general la utilizamos para pues todo, ¿no? Entonces, decir que no nos interesa la filosofía pues es un poco absurdo porque a fin de cuentas la utilizamos pues, diariamente, ¿no? Y si me dejas complementar igual ahí algo, que yo igual al estudiar filosofía, muchos dicen, no es que la filosofía no es muy práctica o solamente no la aterrizas en algo tangible, ¿no? Y yo por lo menos en mi experiencia, desde que empecé a estudiar conceptos filosóficos, etcétera, y lo he comentado con Luis y con otros, es como que yo veo la filosofía en varias cuestiones de mi vida, ¿no? Como que digo, aquí tal vez Platón pensaría esto, tal vez Sócrates dijera esto, ¿no? Y así es como yo le veo la practicidad. Digo, también hay otras ramas de la filosofía como la aplicada que pues van a un problema en conciso, ¿no? Pero así desde simples cuestiones de mi día a día, yo fui viendo cómo al leer filosofía me daba distintas perspectivas y distintos puntos de vista y así yo acercarme pues más a la verdad tal vez, ¿no? Y esa es como la mayor utilidad que personalmente yo le vi desde estudiar filosofía. A mí también me parece interesante que a veces las personas como que vemos la filosofía fuera de la academia como algo aburrido o incluso a veces hasta inútil tal vez, pero hablando con distintas personas me he dado cuenta que terminan teniendo ideas, no sé, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, o sea, como que se relacionan, ¿no? Pero las personas no saben por qué no estudian este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí. La filosofía como que está ahí, pero al no indagar en sus ideas o al no tener esa curiosidad por leer o cualquier cosa, pues no la relacionan con la filosofía, ¿no? La relacionan la filosofía directamente con algo aburrido, ¿no? Con un viejito barbón canoso, ¿no? Que pues no es así. La otra vez me invitaron a una conferencia y cuando entré a la llamada todos se quedaron como que ¿qué? Y dijeron que no, pues invitamos a un filósofo, pensamos que iba a ser un viejito, ¿no? Sí tenía barba, me la acabé quitando, pero y estoy de acuerdo, digo, para empezar la influencia de los griegos está en todos lados. Después que conoces el trabajo de los griegos dices, no, pues ya, ahora sí, de aquí viene, y es impresionante, desde la cultura más pop hasta el arte más profunda en las galerías de arte, ahí están Platón y Aristóteles, es hasta cómico, ¿no? Pero sobre de los diferentes filósofos, ¿no? Oye, ¿cómo pensaría Platón? ¿Cómo respondería Sócrates? Esa es la belleza de estudiar la historia de la filosofía, porque al decir filosofía, y yo les dejo ahí una advertencia, no idealicen ningún filósofo, porque eso es problemático. No hay ninguna persona, diría yo, ¿no? Estoy de acuerdo, ninguna persona, porque hay que entender la estructura de las ideas y la filosofía es un trabajo colectivo, ¿no? Algunos le atinaron algunas cosas, algunos a otras, algunos a nada y se quitan de la historia y así se va. Entonces, es muy problemático, en lo personal pienso que es problemático estudiar, por ejemplo, sale un libro nuevo, se hace muy famoso y rápidamente todos lo leen y lo replican. Eso es complicado porque cada generación tiene algo que se llama hubris, no sé si se dice en español, en inglés es hubris, es como que un tipo de orgullo que ciega. Y cada generación piensa que ya entendieron todo, que los demás estaban mal. Y pasa la generación y otra vez, ya entendimos todo, los demás están mal, ya entendimos todo. Pero de repente, después de 100, 200, 300 años, al estudiar retrospectivamente, pues muchas cosas se caen, muchos argumentos se caen, algunos se sostienen, algunos se derrumban. Entonces, el rol de la filosofía, de cierta forma, es organizar el conocimiento que hay en el mundo, preservarlo y defender lo que sí es conocimiento y rechazar lo que no es conocimiento. Por ahí está, es un rol de como los que van cuidando, van perpetuando las ideas, ¿no? Oye, ¿por qué se preservó el trabajo de unos y por qué de otros no? Claro, hay ocasiones en la historia en donde se hacen quemas de libros y ahí pues es un tema es una gran tristeza, ¿no? Está la frase, donde se queman libros, pronto se empezarán a quemar personas, ¿verdad? Eso es algo
muy complicado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero bien, creo que al entender un poquito de filosofía, las personas tienen un grado más, como se comentó ahora, de acercarse un poco a cuáles son las mejores explicaciones, ¿no? Como ustedes saben, el primer filósofo que dio inicio a la tradición filosófica fue Tales de Mileto, y él logró dar una pequeña explicación de lo que era una explicación metafísica de qué está hecho el mundo. Y su respuesta nos puede sonar tonta en retrospectiva, ¿verdad? Pues digo, son 2600 años, pero su respuesta fue el agua. Él dijo, mira, si yo hago un agujero, encuentro agua. Si camino todo derecho, voy a encontrar agua. Si agarro una fruta y la corto, hay humedad, agua, una semilla. Si rompo una semilla, hay algo de humedad. Si me corto, me sale un tipo de sangre, de usted tiene agua. Entonces, por ahí viene, ¿no? Y pues podemos decir, claro que no, estaba bien tonto, pero ese fue su primer esfuerzo de explicar el mundo libre de intervenciones políticas, libre de intervenciones teológicas, ¿verdad? Religiosas, etcétera, usando un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, ¿no? Pues por ahí va. Sí, oye, Mateus, ¿por qué crees que las personas terminan viendo la filosofía aburrida? O sea, por este concepto que se queda de la Grecia, que se sigue perpetuando. ¿Por qué la acaban viendo como aburrida? Primero que nada, pienso que... Híjole, está larga la respuesta, pero es lo que pienso, ¿no? Y claro que es solamente una opinión más. No, claro, se entiende. Nunca tomen mis palabras como verdad absoluta. No solo escuchen mis argumentos y los convence, sino ustedes son los que deben de pensar, ¿verdad? A fin de cuentas. Pienso que en gran parte cuando decimos las personas, tenemos que preguntar cuáles personas. Las personas de América Latina, las personas de México, las personas de América del Sur o las personas de Europa, las personas en general. Creo que las personas en general de jóvenes, de los niños, casi estrictamente todas las personas tienen preguntas filosóficas, ¿no? Es difícil negar que cuando uno está entendiendo el mundo, uno no tiene preguntas éticas, por ejemplo. O sea, un niño pues no sabe cómo actuar. Oye, ¿debo de hacer esto o no? Y aquí le toca a los padres, ¿no? A eso, explicar un poco qué sucede por ahí. Preguntas metafísicas. Los niños pues no saben qué hay, qué existe, qué es la realidad, qué es todo esto. Hoy en día les pones una tecnología como un iPad y pues es difícil, se graban y se ven y luego ya ven un celular y mandan un mensaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es, por ejemplo, un mensaje de voz? Es una representación auditiva de una voz de una persona, pero ¿qué es un idioma? Son muchas preguntas que vienen con los chiquitos, ¿no? Entonces, ahí están las preguntas, pero la forma en la que la vida de los padres es y la forma en la que la sociedad está estructurada, se dice, y esto también, no estoy solo en esto, que se acaban martillando algunas de esas preguntas filosóficas a la deriva, las dejan a la esquina, les dicen a los niños, mira, esto es así, tómalo así, y lo que sigue, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar de que la forma en la que está estructurada tanto la sociedad como la educación nuclear familiar, como el sistema educativo propio, ¿no? No incentivan estas preguntas. Otro gran culpado, otra gran causa para este efecto sería cómo se está glorificando hoy en día el consumir, ganar dinero, gastar, presumir. Eso es lo que las personas quieren, ¿no? Y de nuevo, la filosofía es muy probable que no deje a nadie rico, ni millonario, ni billonario, mucho menos. Es prácticamente imposible, ¿no? Es imposible, diría yo. Porque pues al estudiar filosofía uno se acaba interesando por cosas que no están relacionadas con el dinero. Y como estamos en un mundo tan asociado con el concepto del dinero, pues lamentablemente cuando se empiezan a hacer preguntas difíciles, se interpretan como aburridas, se interpretan como una pérdida de tiempo. Y rápidamente se empiezan a hacer caras como que las personas se empiezan a voltear a ver, como que, ¿qué está preguntando? Y ya se hace un chiste. Y ya esto genera un tipo de vergüenza, la persona se retrae un poco y esconde su pregunta y ahí se construye, se va construyendo y muchos filósofos lo han dicho. Uno de ellos fue Nietzsche, que dijo que claro, él levantó una falsa conciencia de ética en su época de que las personas tenían una ilusión de lo que deberían de hacer o de lo que querían hacer, de verdad, y él decía que básicamente que
que las personas que no se reían cuando hablaban de ética eran doblemente culpables porque estaban siendo hipócritas. En el sentido de que se hablaba de estudio de ética y hay unos que se reían de que cómo que estudiar ética y otros que se aguantaban la risa. Nietzsche decía, pues doblemente culpados porque no están siendo honestos, porque... Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando alguien está en un tema, en un contexto hasta educativo y hablan de estudiar ética, pues se empiezan chistes, se pone aburrido. Y otra, el dinero se escapa de la ética, parece que hay inversiones millonarias para construir sistemas de inteligencia artificial nuevos, pero no hay millones de dólares siendo invertidos en educación ética a nivel global. Sí, lamentablemente no hay dinero ahí. Es justamente como que el que la filosofía no sea relevante hoy en día, igual es como tú dices, ¿no? Es como parte de las consecuencias del sistema en el que estamos, de cómo se mueve la economía. Igual lo que comentabas, ¿no? Es muy real. Cuando uno empieza a tener preguntas y les empieza a compartir con sus amigos, hasta se te quedan viendo raro, ¿no? Como con muy pocas personas llegas a tener la oportunidad de platicar de esos temas. Y por eso es que Mindshop es un gran lugar. Con Luis y ese espacio de podcast encontramos igual ese espacio, ¿no? Y justamente batallamos muchísimo y coincidimos en que, oye, es que no hay personas con quien hablar de esto. O sea, hay muy pocas con las que te puedes dar el lujo, digamos, de tener estas pláticas, ¿no? Porque a veces, como dices, terminan viéndolo como una pérdida de tiempo de, no, pues ya para qué me pregunto eso, alguien más lo va a preguntar y lo va a responder, ¿no? O sea, y pues no, o sea, también necesitas tus propias respuestas, ¿no? Tu propio criterio. Sí, y aparte de eso, pues de nuestra edad, lo común es interesarse en la ropa de marca, interesarse en el coche, interesarse en qué está pasando en Instagram, y es como de, y nuestras preguntas, ¿con quién las veo, no? Y definitivamente es algo con lo que batallamos, pero pues ahí vamos encontrando esos espacios. Y me gustaría preguntarte, Mateus, ¿crees que todos deberíamos aprender filosofía o por lo menos tener algunos conceptos básicos? Y la conecto igual como, ¿crees que también el deber de la filosofía o del filósofo es fomentar la filosofía? Es decir, hacer que más personas estudien filosofía y conectándolo todavía con algo de la caverna. O sea, ¿crees que es bueno sacarlos de la caverna o cada quien debería de salir por uno mismo? Bien. Buenas preguntas. Entonces, primero el comentario de Luis, luego el comentario de Emiliano, ¿no? Luis comentó que es difícil conseguir personas para tener esas conversaciones, que se llega a transformar como un tipo de lujo, y está conectado con lo que comentó Emiliano, definitivamente. Mi primera recomendación sería, pues, no traten de hacer filosofía usando las palabras filosóficas, es decir, usando filosofía, epistemología, ética, etc. Creo que cualquier conversación bien estructurada, sin querer, va a tocar temas, porque si la filosofía es considerada el estudio de las preguntas éticas, epistemológicas, metafísicas, lógicas y estéticas, acaban invariablemente tocando mucho. El tema es la calidad de las conversaciones, cómo se hacen las conversaciones y qué se toma como una buena prueba, ¿no? Cuando alguien está conversando con otra persona, cuando está haciendo una conversación, ¿y qué significa una buena justificación? Si se trata de imanes, si se trata de ¿verdad? Cristales que curan, ¿verdad? Pues eso probablemente no es una buena prueba, no es una buena justificación en el contexto de la medicina, ¿no? De curar. Entonces ahí una persona que ya estudió algo de filosofía pues puede preguntar, oye, pero ¿cómo un cristal me puedes explicar, verdad? Y ahí cambia el tema. No tienes que decirle a la persona, oye, pues hay una cosa que se llama biología, en donde hay pues, células y hay ciertas medicinas que intervienen y actúan y hay comprobaciones, ¿verdad? Y hay estudios, ¿verdad? Es otro tipo de conversación. Entonces, ahí lo que les pediría, y vale para su podcast también, porque pues inviten personas de todos tipos, lógicamente, tienen que platicar con gente de todo tipo, no necesariamente, porque eso puede producir
pues una cierta dificultad, ¿verdad? Adelante, Luis. Digo, sí, o sea, que justo eso queremos hablar con personas de varios temas que a veces hasta creemos que son... Por ejemplo, tenemos planeado hacer uno de anime, porque tenemos como esa idea de anime media... Que es una caricatura, ¿no? Que ¿para qué vas a ver anime, no? Y pues muchas veces hemos visto que también tocan bastantes temas interesantes, ¿no? Sí. Entonces, incluso de temas que no nos agradan, por así llamarlo, es bueno hablarlos porque tal vez hasta te gustan y no lo sabes. Entonces, vas teniendo perspectivas de varias cosas. El anime es un buen ejemplo porque en el anime y en los mangas nosotros vemos algo, nosotros vemos caricaturas, ¿verdad? Pero hay un nivel de profundidad, de belleza, de entendimiento humano impresionante. Siempre lo he pensado. Pues en Japón, ustedes saben, y en Asia, ¿verdad? Como un todo, hay películas increíbles, serias, dramas, que son en formato, como le llamaríamos de este lado, caricaturas, ¿verdad? De este lado del mundo. Pero son cosas que te hacen llorar, que te hacen reír, son obras de arte. Pero las personas las reducen a meras caricaturas. Pues se están perdiendo de algo muy grande. Yo lo veo así, yo le digo a muchas personas, oye, pues ahí tienes un aspecto artístico que nunca vas a accesar porque las personas están cerrando una puerta. Y se vale, nadie está obligado a entrarle a todo, ¿verdad? Y en este tema, y conectando con lo que comentó Emiliano, de que si todos deberían de estudiar filosofía, en lo personal yo pienso que sí, pero claro que pueden decir, pues qué fácil, él es filósofo, pues claro que quiere que todos estudien, pero no me quedaría en filosofía. Yo pienso que todos deberían de estudiar, por ejemplo, cómo funcionan las plantas, cómo funciona el gobierno. Todos deberíamos estudiar esto, cómo funcionan las universidades. Todos deberíamos de aprender, por ejemplo, qué es música, qué es arte. Eso sí, pienso que todos los humanos, invariablemente, del estatus social, de qué idioma hablen, de dónde sean, de cómo sean, deberían de aprender y estudiar bastante. Porque creo que muchos de los grandes problemas del mundo vienen cuando se cometen injusticias en donde las personas se quedan calladas. Las personas no entienden lo que se está haciendo porque no han... Claro, y hay muchos lugares que no hay acceso de educación y eso es una gran tristeza del mundo, una gran tragedia. Pero las personas que puedan estudiar, que puedan investigar, preguntar, porque a veces es una actitud. A veces no es que, oye, pues entraste a la mejor universidad de tu ciudad o no. Hay gente que pues tiene medios modestos y empiezan a leer y preguntar. Pienso que sí, las personas deberían de estudiar, no solo filosofía, un poco de todo, ¿no? Pienso que las personas deberían de estudiar lo que les interesa. Si les interesa A o B o C o D, que empiecen a ver por ahí. Y otra, que no solo se queden en el estudio, sino que actúen, que vivan, ¿no? Porque, ¿qué significa? Y ahí estamos llegando a una pregunta muy filosófica. ¿Para qué es la vida? ¿No? ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿No? Parece ser que los humanos tienen una capacidad de inteligencia general, tienen una serie de capacidades emocionales, un gran rango de artísticos, comedia, tienen muchas cosas, ¿verdad? Tienen capacidad de construir, capacidad de crear. Entonces, ¿por qué limitar a las personas a que solo deban o puedan hacer estas cosas? Creo que los humanos como que tienen el derecho, el deber de buscar sus pasiones, sus intereses, ¿verdad? Por ahí va, porque... Y sí, y la filosofía es una de esas cosas, es una dentro de esa lista. Y mencionaste, Emiliano, también sobre la alegoría de la caverna, ¿no? De Platón, que al prisionero liberarse de la caverna, Platón pone la pregunta, que si debería regresar a liberar a los demás. Y Platón se va más allá, dice que el que regresa a liberarlos lo van a acabar matando, ¿no? Claro que es una alusión a lo que pasó con Sócrates. Y yo pienso que no debería ser a la fuerza. Yo pienso que el prisionero no debería de regresar a liberar a aquellos que están en la prisión forzosamente, porque eso puede producir un tema. Ahora, si
si notamos que algunas personas quieren buscar algo nuevo, quieren entender otras cosas, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. ¿Por qué no? ¿Por qué privar a alguien de algo tan interesante, ¿no? Y pienso que es para toda la vida. Una vez que alguien empiece a hacer preguntas filosóficas, pues va a construir algo diferente a lo que estaba construyendo, ¿no? Va a exigir mejores pruebas, ¿verdad? Va a exigir mejores explicaciones, al fin de cuentas, ¿no? Sí, por ahí me llama mucho la atención que digas que nos debería de interesar también estudiar un poco de política, del ambiente respecto a las plantas, cómo funciona todo eso, porque sobre la política, bueno, yo creo que pues los cambios grandes se hacen desde ahí, ¿no? O sea, necesitas estar enterado de cómo funciona para tú realmente hacer un cambio, ¿no? Saber las leyes, saber las normas que puedes hacer, cuando estás dentro de la ley, cuando no, ¿verdad? Y creo que desde ahí se pueden hacer grandes cambios, ¿no? Que claro que pues en Latinoamérica pues la política es un tema bastante controversial, pero es bastante bueno saber cómo funciona todo eso, porque literalmente la política rige qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, sí. Ahí me rebasa un poco mi área de conocimiento, ¿verdad? Porque tengo un conocimiento muy mundano del tema de la política y hago lo que puedo y reconozco que debería de saber más. Y esto que comentaste sobre la política en Latinoamérica es una triste realidad, ¿no? Porque creo que nos han roto tanto el corazón tanto tiempo. Hemos leído tanto sobre tantos casos de impunidad, de corrupción, de atrocidades, que yo creo que las personas en América Latina, y claro, incluyendo Brasil, definitivamente Brasil, ya es una historia tan llena de traumas, podríamos llamarles traumas políticos, que las personas piensan que invariablemente los que se meten a la política ya son malos por naturaleza o por el sistema, y me temo que en muchos casos están en lo correcto, pero también es un trabajo tan difícil de hacer y híjole, ahora pienso que una democracia no funciona sin una población educada, sin una población con un grado de inteligencia, un grado de lógica, ¿no? Porque, ¿qué significa un engaño? Un engaño es un aprovechamiento de cuando alguien no tiene conocimiento, entonces se le engaña. Y sí, vivimos en ciudades, no vivimos, y en las ciudades hay leyes, está el contrato social, hay que respetar, ¿no? ¿Y quién legisla? Nuestros gobiernos son los que hacen la legislación. Entonces, parece que es un eterno ciclo de pues, injusticias, falta de educación, falta de comida, falta de buena legislación, falta de buenos sistemas de gobierno, buenos sistemas de justicia, ¿verdad? Y se va perpetuando. Claro que también hemos tenido mucha mala suerte histórica y geográfica, ¿no? Pues empezamos, en este lado del mundo empezamos con desventaja. En América Latina empezamos todos conquistados. Tuvimos que emanciparnos primero para empezar a darnos cuenta y digamos que la carrera empezó hace mucho. Nosotros estamos empezando apenas a levantarnos, pero para empezar a entrar en un tipo de, digámosle, verdadera independencia, falta mucho, estamos todavía muy dependientes de muchas fuerzas globales. Sí, concuerdo con eso. Y algo que también dijiste, que es no quedarse en el estudio, ¿no? O sea, no solo estar estudiando, sino también aplicarlo, ¿no? Regresando un poco a lo de la filosofía, ¿cómo aplicar la filosofía? Sabemos que estudiaste filosofía aplicada, ¿no? ¿Cómo es eso de filosofía aplicada, no? O sea, bien, ¿cómo aplicarla realmente, no? Eso es un gran malentendimiento, pienso, en el mundo del Internet. ¿A qué me refiero con el mundo del Internet? El mundo de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Claro, el Internet es más que eso, pero me refiero al mundo de los medios sociales, digamos así. Porque los que piensan que YouTube no es un medio social, sí lo es. Me temo que están equivocados. Porque no son solo videos lo que está sucediendo en YouTube. Claro que están listas de comentarios, se están promoviendo ideologías, se están promoviendo muchas cosas, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, el tema de la filosofía aplicada. A mucha gente le gusta usar ese término, la filosofía aplicada. Bueno, ¿qué es filosofía aplicada? Filosofía aplicada
es, por ejemplo, la filosofía de la psicología, la filosofía de la medicina, la filosofía de la tecnología. Eso es filosofía aplicada. Eso es algo muy diferente a aplicar filosofía. Entonces, primero hay que distinguir, hay que hacer la distinción. Yo estudié filosofía aplicada en el sentido de que mi especialización fue la filosofía de la tecnología. Especialmente hice mi trabajo de tesis de maestría, la hice sobre los problemas filosóficos y éticos de los modelos de negocio de Big Data. Es decir, los que ya llamamos como inteligencia artificial débil, soft AI, porque ni siquiera uso la palabra inteligencia artificial cuando hablo de mi tesis, porque puede confundir a la gente, ¿no? Porque hoy en día cuando alguien dice inteligencia artificial, piensan que es un robot consciente que puede hacer arte y representar. No, eso es inteligencia general artificial, inteligencia artificial general, o inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil o inteligencia artificial estrecha, depende de dónde lo lean, se trata de algoritmos, ¿no? Esa es una palabra que todos conocen, ¿no? Big Data es cómo hacer algoritmos. Entonces, la filosofía aplicada es cuando usas pensamiento filosófico profundo y técnicas de lógica, etcétera, argumentación, para resolver problemas en un campo. Entonces, la filosofía de la tecnología, la filosofía de los negocios, la filosofía de la medicina, la filosofía de las leyes, filosofía del lenguaje. La filosofía aplicada es probablemente mucho más difícil que estudiar filosofía general. Por eso ustedes saben que en Mindshop empezamos con filosofía general. Empezamos con historia de la filosofía griega, luego ética, epistemología, ¿verdad? Vamos a ver así. Y muchas personas en internet piensan esto. Ahora, no está completamente desconectado con lo que mencionaste, Luis, porque sí, es muy difícil estudiar eso, porque tienes que tener un dominio de un campo y luego un gran dominio de otro campo y luego entender cómo se conectan. Yo me di la tarea de cuando hice mi maestría, podía escoger entre 110 diferentes módulos, 110 materias, tenía que escoger 6. Escogí puras materias de filosofía aplicada. Escogí filosofía del lenguaje, filosofía del arte, filosofía de la psicología. También escogí otros estudios nietzscheanos. Eso fue porque quise estudiar, ¿verdad? Pero bueno, no fue estudios nietzscheanos, fue filosofía del siglo XX, vía Hegel y a Nietzsche. Pero vaya, yo quise entender esa conexión de la filosofía con los demás campos. Entonces, sí, se podría decir que acabé con un entendimiento de cómo conectan todos esos campos, ¿verdad? ¿Por qué hice esto? Porque yo sabía y sé que no me quiero dedicar toda mi vida estrictamente a la filosofía, porque eso te lleva a vivir de una manera más excesiva en la teoría. Yo no quise, y además soy ingeniero también. Yo creo que no podemos negar nuestras raíces, no debemos de olvidar quiénes fuimos, ¿no? Las decisiones que tomamos, hay que honorarlas y respetarlas, ¿no? Claro, cuando hicimos un error hay que aceptarlo, pero yo creo que en un momento de mi vida quise estudiar y estudié 4 años y medio de ingeniería. Entonces dije, quiero seguir trabajando en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar la filosofía en la vida, verdad, Luis? Y esa es una respuesta que la he dicho muchas veces. Lo que les puedo decir es que no es algo inmediato, ni automático y tal vez ni consciente. Pero al estar leyendo, ¿verdad?, filosofía, al estar hablando de filosofía, al estar enfrentando preguntas difíciles, que a veces todavía no hay respuestas, que se siguen estudiando, ¿no? O hay algunas respuestas, se empieza a generar una actitud en las personas. Y tal vez ustedes ya están notando eso en ustedes mismos, en donde no es como que ustedes van a responder un correo, ¿verdad?, de la escuela o del trabajo, y de repente se detienen y dicen, déjame hacer un poco de filosofía para luego responder. No, ustedes son ustedes, cada quien es cada quien. Ustedes van a ir trabajando. Sí, a veces dicen, pues fíjate que esta idea tiene que ver con lo que dijo Platón, entonces pues ya me acordé de esto. Y sí, se usa la memoria. Pero cuando uno va internalizando, por ejemplo, la lógica, pues es automático. Uno ya no piensa de cómo usar filosofía para A, para B, para C. Simplemente después de un tiempo se hace parte de la estructura neuronal, se hace parte física del cerebro. Entonces se hacen ciertos caminos que
al presentarse un problema de naturaleza filosófica, la persona que estudió filosofía sabe más o menos cómo responder eso o cómo... Otra cosa que yo que he notado es que se te quita un poco el miedo de ciertos problemas, ¿no? Y por consecuencia te quita una cierta ansiedad. Dices, oye, pues mira, se sabe hasta aquí, más que eso ya no se sabe, pues ni modo, así es la vida. ¿Sí? Es por ahí va, es natural. Justo, y igual mencionabas un poquito sobre las redes sociales, ¿no? Y aquí tenemos una pregunta y sobre todo una inquietud, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, ¿no? Tenemos esta imagen del éxito que se vende en Instagram de personas que admiran a millonarios, a coches de lujo, casas extravagantes, excesos que ni siquiera un ser humano necesita, ¿no? O sea, sabemos que con la mitad o mucho menos de la mitad de lo que tienen ya tienes una vida buena, pero ¿por qué alabamos esto del éxito? Esa imagen del éxito y sobre todo cómo la filosofía nos ayuda a desapegarnos de esa falsa idea de la felicidad que nos ven en las redes sociales. Ok. Esa es una gran pregunta, principalmente para su generación, ¿no? ¿Por qué digo su generación? Digo, yo también soy parte de todo esto. Yo crecí cuando estaba en preparatoria, secundaria, en preparatoria creo. Ya estaba el Facebook, ya estábamos empezando con Facebook y estaba el tema de las fotos y los likes y todo ese tema, ¿no? Empezó esa cultura, por así decirle. Pienso que este es un reto de todos ustedes, ¿no? ¿Cómo enfrentar esto? Porque siempre han existido injusticias en el mundo, ¿no? Primero venían de los reyes, después de las estructuras, pues tanto teológicas como políticas, como el feudalismo. La injusticia es algo que ha existido por muchos años. La esclavitud, ¿no? Había gente antes del pasado y todavía hay esclavos en el día de hoy. No esclavos metafóricos, esclavos literales, esclavos verdaderamente esclavos que nacen y los aprisionan y son prisioneros todas sus vidas. Sí. Y eso es lo que se debe levantar la conciencia, ¿no? Pensamos que no existe la esclavitud. Sí existe. Pero vaya, por lo menos nosotros no somos esclavos en el sentido literal de la palabra. Ahí pienso que... y hay otras injusticias en este mundo que no había antes. O sea, hay más desigualdad tal vez en algunos casos, etc. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Mencionaste correctamente que después de cierto número de dinero, ya no sirve para nada el dinero. Ya pues hay estudios, ¿no? Y si enfrentamos la pregunta de la felicidad, si la enfrentamos directamente, ya no produce ni siquiera felicidad química, que es la dopamina, serotonina, los neurotransmisores, ¿no? No recuerdo el estudio, pero era algo así como, no recuerdo el número, pero después de un cierto número, el sueldo ya no tiene nada que ver con felicidad, con felicidad química. ¿Y por qué diferencio felicidad química? Porque el concepto de la felicidad está muy mal entendido hoy. Si alguien dice que es felicidad, muchas personas responden, pues es comerme una hamburguesa y tomarme una cerveza, ¿verdad? Eso me va a dar mucha felicidad. Y eso es lo que yo pienso que es, o por ejemplo, comerte un chocolate. Se dice que el chocolate tiene ciertos efectos ahí humanos que te dan placer, ¿verdad? Y ahí hacia allá voy. Creo que muchas personas... otro es poder, ¿no? Porque el dinero es poder. Las personas malinterpretan que piensan que es felicidad química, es felicidad, o poder es felicidad. Creo que hay que entender la diferencia. Los griegos entendieron muy bien el concepto de la felicidad. Ustedes se van a acordar que era el concepto de eudaimonia, ¿no? Que para los griegos el concepto de felicidad era mucho más que comerse una comida deliciosa o tener algo de placer o tener poder, ¿no? Para los griegos la felicidad se trata más bien de poder ejercer nuestras más elevadas capacidades humanas y buscar un buen nivel, buscar excelencia, ¿no? Como así lo presentó Aristóteles. Pero la parte de excelencia es problemática porque ¿qué significa excelencia en un mundo de 7.8 mil millones de humanos, ¿verdad? ¿Qué significa ser el número uno en algo? Es muy difícil. Pero dejémoslo con la primera parte, ejercer nuestras más elevadas capacidades. Y si se fijan esa frase, no se trata de dinero. Entonces, ¿qué son nuestras más elevadas capacidades? Pues amor, por ejemplo, la risa, la comedia, hacer un dibujo, hacer arte,
hacer un deporte, jugarlo bien, ¿verdad? Estar tranquilos, estar en una asociación. Por allá va. Ahora, el tema es que, ¿por qué está tan así el mundo? Pienso que en parte tiene que ver con que ya las empresas están compitiendo por atención, porque la atención da mucho dinero. Un usuario da mucho dinero. Entonces, claro que le conviene al mundo del marketing. El marketing es la herramienta que ayuda a vender, o que se trata de vender, ¿no? Lo que convence en vender. Oigan, ya casi vamos a tener que ir cerrando porque tengo un tema por ahí, pero mi punto es que la filosofía nos abre un poco la mente en ese aspecto. Y no solo la filosofía, la ciencia, ¿verdad? Las artes también nos las abren. La filosofía lo hace especialmente bien porque lo hace con una estructura lógica. El arte lo hace pues con una estructura emocional, tal vez, ¿no? La ciencia lo hace con una comprobación empírica. O sea, nos dan datos desde que, por ejemplo, lo que les comenté del estudio ese de los sueldos de todos. Pienso que se nos ha ido la mano, tanto como humanidad, como en estructuras gubernamentales, internacionales y nacionales, de que se quitó el techo. Ya los que hacen dinero a niveles, bueno, ya están asociadas, ¿no? La parte privada está asociada con la parte, de alguna manera, con la parte política, ¿verdad? Porque pues, ¿quién permite todo esto? Las leyes. Ya es un exceso. Y ahí es donde, cuando se jala mucho para arriba el tema de generar dinero tan descontroladamente, pues se llevan de encuentro a todas las personas y les ponen falsos deseos a cada quien. Y eso es problemático. Por eso piensan que la felicidad está en comprarse un reloj de oro, cuando probablemente el reloj de oro no los va a hacer felices. Sí, totalmente. Oye, Mateo, si ya como última cosa, ¿tú crees que es necesario creer en una divinidad, en algo? ¿O cómo concilias esta parte de la religión siendo un filósofo, no? Porque como que nos cuestionamos mucho eso y a veces entra en problema, ¿no? Pero ¿tú cómo lo concilias? Ahí pienso que es de cada persona, ¿no? La filosofía no está estrictamente peleada con la teología. Y Tomás de Aquino lo presentó muy bien. Tomás de Aquino desde el siglo, fue el siglo XII, o siglo XIII, me puedo estar equivocando, pero no, creo que siglo XIII, las 5 sumas, ¿no? Ajá, exacto, la suma teológica. Él habla de que el mundo de la filosofía, el campo de la filosofía se encarga de los estudios racionales, ¿no? Que implican lógica. Y el estudio teológico, el estudio de religiones, se trata de algo en donde no hay acceso de la lógica. Y ahí me reservo mis comentarios, porque lo que yo pienso es irrelevante. Yo creo que cada quien debe estructurarse, encontrar su lugar en el mundo. Conozco muchos filósofos muy buenos que sí creen en Dios o en un Dios. Conozco otros muy buenos que no. Ahí no. Y pienso que eso es un gran problema también a veces para la filosofía en América Latina. Las personas piensan que al hacer filosofía las personas se van a transformar en ateos y van a odiar al concepto de... No necesariamente, ¿verdad? Pienso que no están luchadas estrictamente. Y yo pienso que cada quien debe de sacar sus conclusiones y vivir su vida, ¿no? Yo no quiero imponer ante nadie mis ideas. Y el mundo filosófico pues no está... Pues tuvieron un periodo de lucha al principio, la filosofía y la teología, pero después de Tomás de Aquino se otorgó un lugar para la filosofía y para la teología. Y muchas veces se ponen juntos, ¿no? Son preguntas diferentes. La pregunta de que si existe Dios puede ser vista como una pregunta filosófica en el sentido metafísico, que si existe un Dios en la realidad de lo que hay, y puede ser vista como una pregunta teológica, que si existe un Dios en el sentido religioso, ¿no? La espiritualidad, la fe, el alma, todo esto. Sí, y de hecho justo lo que mencionas, ¿no? O sea, Tomás de Aquino utilizó filosofía para explicar la existencia de un Dios, ¿no? Entonces, pues, no están peleadas, ¿no? No están peleadas. Me parece que su quinta suma no la terminó, ¿verdad? Pero... Buena pregunta, no lo recuerdo. Claro que hay contraargumentos también, ¿verdad? Como sí, toda también. Pero que las personas los lean, que lean el argumento del contraargumento. Y como dices, ¿no? Que saquen sus propias conclusiones, su propio criterio. Sí, pienso que hay dos tipos de profesores de filosofía. El que trata de convencer al mundo de sus ideas con convicción y el que pues simplemente presenta ideas y que cada quien se decida, ¿no? Yo siempre me he considerado la segunda categoría. Claro que a veces
comparto un poco de lo que pienso, pero no quiero que piensen como yo. Quiero que cada quien vaya pensando y sacando sus conclusiones. Bueno, Mateus, y muchas gracias por aceptar la invitación. Nada más algo que quieras recomendar, libros, películas, series. ¿Dónde te podemos encontrar? Mindshop. Sí, en Instagram lamentablemente también estoy en Instagram porque pues no hay forma de luchar contra estos sistemas más que estando adentro de los sistemas. Hay que luchar desde adentro. Entenderlos. Exacto, entenderlos. Ahí está, es mindshop.ks y en YouTube es Mindshop Café. Si le ponen así, les saldrá. Sobre leer, hice un pequeño documento que se llama 10 recomendaciones para leer filosofía. Si quieren se los mando para que lo anexen en su trabajo. En la descripción, sí. Los podemos cargar, con mucho gusto. Okay. Bueno, perfecto, Mateus, pues muchas gracias nuevamente. Un placer platicar contigo y nos vemos a todos. Muchas gracias. Esperamos después poder contar contigo nuevamente. Gracias, Mateus. Cuando quieran. Un abrazo. Vale, gracias. Gracias. Bye. Bye. Listo, ya quedó, Mateus. Ya estuvo.